Bueno, la clase de hoy va a ser sobre, vamos a entrar ya en la segunda parte de la materia, la que viene, la que corresponde con el segundo parcial, es una clase extensa y tiene que ver básicamente con lo que es la parte monetaria de la economía. Vamos a empezar viendo definiciones iniciales, todo lo que es el mercado monetario, definiciones iniciales de dinero, banco central, cómo interactúa con las instituciones financieras. Y después todo lo que es oferta monetaria, base monetaria, creación primaria y secundaria de dinero, vía el multiplicador, instrumento de control de la oferta monetaria y bueno, y después la parte esta de demanda de dinero, concepto editorial, lo vamos a ver en una clase posterior, porque ya con llegar al control de la oferta monetaria es una clase bien larga. La idea del dinero es que surge históricamente para mejorar una situación natural que empezó a existir entre todos los seres humanos apenas empezaron a interactuar entre ellos, que fue la del trueque. El comercio inicialmente se generó a través del trueque. El trueque tenía básicamente una limitación, que es que, ahí tenemos un ejemplo típico del trueque, que es que lo que debería haber entre ambas partes era una situación de concordancia, de coincidencia entre las necesidades de uno respecto a lo que el otro quería intercambiar. ¿Okay? Entonces, típicamente, por ejemplo, acá teníamos una persona que tenía, no sé, un barril de trigo, que decía necesito una vaca, y la otra persona que tenía una vaca que decía, bueno, necesito un barril de trigo. Si se daba esta coincidencia, el intercambio se podía realizar. Lo que puede pasar es que esta coincidencia no se lleve a cabo. Puede ser que la persona que tiene la vaca considere que necesite ser compensada con más barriles de trigo que uno solo. Entonces ya ahí el intercambio es complicado de realizar, no hay un precio acordado para que, digamos, se intercambie un bien por el otro en la proporción que uno desea recibir. Y la idea es que también acá puede ocurrir que directamente la persona que tiene algo para intercambiar, la otra no la quiere intercambiar por lo que los otros desean intercambiar. Siempre que ha habido excedentes de producción, toda la economía, todo el intercambio se produce con lo que llaman excedentes de producción. Uno siempre produce para consumir uno y lo que le sobra es lo que va a intercambiar, eso se llama excedente. Entonces todo lo que ha sido excedentes de producción se tendrían a intercambiar, pero ocurría esta dificultad. Obviamente que lo que fue pasando a lo largo de la historia es que todo lo que son situaciones de trueque se siguieron generando, inclusive hoy cada vez que ha habido una gran crisis económica, y después vamos a ver algunos ejemplos de todo lo que es situaciones en las cuales la economía, como normalmente la conocemos, desborda y deja de funcionar adecuadamente. Entonces, esas situaciones puede ser que la moneda pierda valor o el sistema económico colapse. En Argentina pasó eso en el 2001, 2002. Y lo que ocurre ahí para solucionar ese tipo de problemas es que se vuelve al trueque. Los clubes de trueque que surgieron en Argentina en esa época tienen que ver con precisamente una situación en la cual el sistema económico dejó de funcionar correctamente, el dinero no funcionaba correctamente, entonces no era una unidad de valor adecuada. Lo que ocurre con el surgimiento del dinero es eso, que nace para solucionar este problema. Todos desean el dinero o todos valúan los distintos bienes que tienen, el trigo, la vaca, en términos de dinero, y después reciben los pagos correspondientes en dinero, y a partir de eso se realizan las transacciones por terceros bienes. ¿Okay? Entonces yo tengo vacas, la paso a dinero, el otro señor tiene trigo, lo pasa a dinero y después con el dinero compramos lo que querramos. Incluso lo podemos fraccionar. Yo por ahí no necesito un barril de trigo, sino medio barril. Lo puedo comprarlo por fraccionales. En definitiva, entonces, básicamente las funciones que va a cumplir el dinero, también llamado a veces numerario, es medio de cambio, precisamente representa un artículo para compradores y vendedores para poder realizar el intercambio. Es decir, ambos deben valorar ese tipo de bien, dado que lo van a recibir como parte de pago. ¿Okay? Y esa valoración tiene que ser mutua, tiene que ser concordante. Los dos tienen que valorar. Unidad de cuenta, lo que tiene de bueno es que todo se evalúa en términos de ese dinero que se acuerda.
Y el registro de deudas. Me debes en tantas unidades de dinero. Y también sirve como depósito de reserva de valor. Es decir, que yo lo puedo atesorar y es parte de mi patrimonio, pasa a ser parte de mi patrimonio. Y también, bueno, precisamente se puede transferir poder adquisitivo a futuro, como una especie de ahorro. El dinero en ese sentido, precisamente, representa parte de la riqueza que tiene un individuo. ¿Qué ha pasado a lo largo de la historia? Es que, bueno, que ha habido distintos tipos de dinero. Eh, Hoy por hoy conocemos el dinero billete y conocemos, con la inflación que hay en Argentina, muy poco se usan las monedas, cada vez se usa menos, pero bueno, las monedas hasta hace poco se podía comprar algo con monedas. Pero básicamente billetes y monedas son la manera moderna de representar el dinero. Históricamente hubo otras y geográficamente hubo otras formas de representar. Aquí tenemos, por ejemplo, este ejemplo que está aquí, que es el que está representado en algunas islas de Oceanía, que usaban unas caracoles o conchas que se llamaban cauri. Estos caracoles tenían una cierta belleza y eran apreciadas por todos los pescadores de la zona, entonces intercambiaban bienes, pescados usualmente. Son sociedades primitivas. Y lo que hacían con eso es representar, digamos, se utilizaba como moneda. Entonces se intercambiaban peces por las conchas cauri y después a concha cauri se compraban lo que uno deseara. Son un ejemplo típico de dinero mercancía donde intrínsecamente puede ser que tenga valor por sí mismo el bien en sí, no solamente como unidad de dinero. Otro ejemplo también de Oceanía raro es las piedras de la isla de Yap. Fíjense lo que es una persona, el tamaño de una persona, y esta es la piedra, con un agujero en el medio. La idea es que esta increíblemente es un tipo de moneda enorme, fíjense, muy poco transportable, pero bueno, pero se ponía usualmente al frente de la casa de algún habitante de estas islas para indicar su poder económico. Eso es considerado una de las formas más raras de moneda, pero bueno, son unas piedras hechas con piedra caliza. Son piedra caliza que hay una cantera en la isla, de ahí se sacaban estas monedotas. Y finalmente otro ejemplo, bueno, a ver, en todos estos casos tiene que haber mutua concordancia de las dos partes de que esto es valioso. Para los individuos de estas islas era así. Luego en la Segunda Guerra Mundial lo que vamos a tener es que a los prisioneros, como parte de su ración de combate, se los proveía de cigarrillos. En esa época no estaba tan publicitado el tema del cáncer de pulmón y todo eso. Entonces parte de la ración eran cigarrillos y específicamente Estados Unidos proporcionaba una enorme cantidad de cigarrillos como parte de la ración. Cuando los soldados caían presos se llevaban sus Lucky Strike, que era la marca principal de cigarrillos de los soldados, de los prisioneros aquí abajo, y se usaba como moneda de intercambio en los campos de prisioneros. Uno podía intercambiar comida, podía intercambiar un montón de servicios dentro del campo de prisioneros a cambio de cigarrillos. Cigarrillos fue una moneda mutuamente aceptada por todas las partes como una moneda. Incluso después de terminada la Segunda Guerra Mundial, lo que ocurrió también es que en los países ocupados, o en los países que perdieron la Segunda Guerra Mundial, también en muchos lugares los cigarrillos se mantuvieron como una unidad de cambio, porque inmediatamente terminada la guerra las monedas no valían nada en esos países. Entonces se intercambiaban todo volvía a dinero mercancía. Bien. Entonces tenemos el dinero mercancía, el dinero simbólico. El dinero simbólico es un dinero que tiene poco poder intrínseco comparado con el valor que refleja. La idea es que tiene poco poder de compra, en realidad, quiere decir ahí. Por ejemplo, las monedas. Muchas monedas están hechas con un valor que marca la moneda, tal que es superior al valor del metal que tiene. Están hechas con metales como el zinc o como el cobre o como alguna mezcla, alguna aleación medio barata. Entonces, dinero simbólico, se llama también token money en inglés.
Y finalmente, que más conocemos nosotros, bueno, el dinero simbólico es el de las monedas. El dinero fiduciario o el fiat money, es el dinero inorgánico, también se lo llama, es aquel que, bueno, que está respaldado en la confianza de una sociedad, no se basa en el valor de metales preciosos, sino en la creencia general de que ese dinero tiene valor. Y ahí entra a funcionar el tema de eh, cómo cuál es la historia de la creación del dinero. ¿Mm? Ahora que ahora en un ratito lo mencionamos. Después está lo que se llama el dinero respaldado por mercancía, que usualmente esto es un, digamos, es un dinero, un papel, tal que uno puede reclamar el valor que marca ese papel en términos de una mercancía que sí se considera puramente valiosa, que es típicamente el patrón oro, lo que se dio en llamar el patrón oro. Que es un sistema, digamos, en el cual se fija el valor de una unidad monetaria en términos del poder de compra de oro que tiene esa unidad monetaria, y uno en cualquier momento lo puede transformar. Este fue un patrón que rigió desde 1850 y pico, de los mediados del siglo XIX, hasta oficialmente hasta la década del 60, finales de la década del 60, que fue Estados Unidos el primero en alejarse del patrón oro. Pero durante todo ese tiempo el patrón oro anduvo, no digamos ininterrumpidamente, pero con algunas interrupciones, pero era, o sea, uno emitía un papel, pero el respaldo que tenía ese papel era metálico, era oro. Podía ser un papel, también un respaldo bimetálico, como dice ahí, era una proporción de oro y plata, que los dos son metales preciosos. Pero la idea de esto era darle un respaldo muy fuerte a la moneda. En Argentina pasó eso durante la década del 90, no con respecto al oro, sino con respecto a una marca, respecto a una moneda que sí se considera muy valiosa, que es el dólar. Entonces el peso argentino, que estaba en lo que se llamó el plan de convertibilidad, precisamente es de convertibilidad porque era compartible. Cada peso que había en la Argentina era convertible a su equivalente en dólares. Entonces yo tenía 10 pesos, podía ir al banco y decir, mira, tengo 10 pesos, te los cambio y me tenés que dar 10 dólares. Entonces el valor del peso estaba completamente respaldado por la cantidad de dólares que había en la economía. Y después tenemos, bueno, lo que es el dinero bancario, que eso nos vamos a meter de lleno en esta clase, que es la idea de que una vez que el dinero entra en el circuito bancario, se expande de una manera multiplicativa, y tal que precisamente lo podemos medir con un multiplicador. Y ahí la idea es que una vez que entra en el sistema bancario, 10 pesos que se meten en el sistema bancario se terminan transformando dentro de la economía en más de 10 pesos. Y eso lo vamos a ver en un ratito. No es un dinero que el banco imprima, es un dinero que por el mismo procesamiento, todos los sistemas de reservas fraccionarios, que lo vamos a ver en un ratito, todos los sistemas bancarios de reservas fraccionarios, generan dinero bancario. Bien, una breve historia del dinero de papel. Bueno, la idea del dinero de papel, más modernamente, el dinero de papel, hay ejemplos en China desde hace 2000 años atrás más o menos. Pero más occidentalmente, en todo lo que es Occidente, el dinero de papel surge sobre todo con los orfebres de la Edad Media. Los orfebres de la Edad Media tenían bóvedas. O sea, ¿cuál era el material, la materia prima del orfebre? El orfebre es un artesano del oro. Entonces, su materia prima era el oro era muy valioso. Entonces, los orfebres tenían, digamos, cajas de seguridad o bóvedas en las cuales guardaban su materia prima. Y esa materia prima es altamente valiosa. Lo que empezó a pasar es que durante la Edad Media, sobre todo, Europa estuvo llena de guerras entre pequeños reinos, entre los castillos. Cada uno de los castillos representaba a un señor, a un noble que juraba fidelidad a algún rey. Y constantemente había pelea entre los reinos, los nobles no eran. La nobleza no era un ente muy productivo, que digamos, entonces cuando se aburrían iban a la guerra. Todos esos procesos de guerra eran muy caros de sostener, había que mantener a las tropas, comprar armas, movilizarlas, alimentar a esta gente, y eso requerían enormes cantidades de dinero. Lo que empezó a pasar es que los nobles
encontraban mucho más seguro dejar sus lingotes de oro con el orfebre, porque tenía una caja de seguridad y tenía una protección propia, que andar circulándolo. Imagínense que el oro circulando en un camino podía ser típicamente blanco de un asalto, de un robo, de un problema de inseguridad, más allá de que uno tenga, que era un señor noble con tropas, también se iba a enfrentar a otro señor noble con tropas, o sea que le podían robar el tesoro. Entonces lo que hacían estos señores era dejarle el oro, no solamente los señores de la guerra, sino también todo ciudadano que pudiera, que tuviera poder de compra, comerciantes, dejaban su oro en custodia en el orfebre y el orfebre le dejaba un papel a cambio de ese oro, un recibo. Y ese recibo lo que decía, bueno, vale por tanta cantidad de lingotes de oro, tanto peso en oro, que es propiedad de fulano, tal que esa persona puede después reclamarlo con ese papel. Lo que va a pasar ahí es que eh, empiezan a surgir los primeros, o sea, lo que empieza a ocurrir es que los orfebres se dan cuenta que tienen un stock que está inmovilizado, o sea, han otorgado, digamos, un papel, un derecho a alguien contra un oro, pero ese oro usualmente lo que pasaba es que nadie lo iba a reclamar y que quedaba ahí en el depósito. Entonces lo que hacían los orfebres era de repente también cubrir la necesidad de alguien que necesitaba fondos en ese momento y se lo podía prestar al oro. Mientras no lo vinieran a reclamar quien lo había depositado, ese oro podía circular y lo que iba a ocurrir ahí en ese caso era que eh, ese oro no iba a salir del depósito, podía llegar a salir del depósito y empezaban a pasar los primeros problemas de gente que venía a reclamar ese oro sobre el cual tenía un papel y no lo encontraba. Bueno, hubo casos históricos de orfebres que fueron, ¿no? que su casa le fue prendida a fuego porque la gente que fue a reclamar no encontraba el oro que había depositado porque este orfebre lo había prestado. Bueno, esto es un problema que es una mecánica de un descalce de operaciones tal que eh, eh, se va a presentar y si todavía hoy se presenta, se puede llegar a presentar modernamente en la gestión bancaria. Es súper importante que la plata, o sea, es súper importante que el banco cumpla, deje contento a todas las partes, tanto los prestamistas y sobre todo los depositantes. Y eso lo vamos a volver a ver en un ratito cuando veamos todo lo que son corridas bancarias. Bueno, la cuestión es que el orfebre fueron los primeros que emitían, digamos, papeles contra oro. Y esta idea de tener una reserva de valor detrás del papel que se emite es súper importante. Bien, lo que empezó a ocurrir es que, bueno, precisamente esto cuando se empezaron a formar las naciones, esos orfebres pasaron a ser banqueros y esos bancos cada vez empezaron a ser más importantes y empezaron a financiar cada vez mayor cantidad de operaciones y en algún momento se convirtieron directamente en los bancos nacionales de algunas de estas economías. A medida que creció la actividad económica en el mundo, sobre todo a partir de la industrialización, que fue finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, lo que empezó a haber es un comercio mundial cada vez más grande, un intercambio mundial, y la idea de eso es que uno emitía moneda en un país, se subía a un barco con productos, iba a otro país y recibía el pago por ahí en otras monedas. Entonces tiene que haber un patrón de intercambio de monedas. O sea, yo estaba en Inglaterra, recibía el pago en libras o en guineas y me embarcaba y me iba a Madrid, o me iba, perdón, a España. Y, y en España había pesetas y había escudos y había otras monedas. Entonces, ¿cómo se formaban estos patrones de intercambio? ¿Qué se hacía con el choque de monedas, ¿no? En los intercambios internacionales? Bueno, eso fue toda una gran discusión de cómo se iba a manejar el comercio internacional. Fue una discusión teórica que hubo entre la década de 1850 y 1880 sobre cómo hacían los bancos para mantener el valor del dinero. O sea, qué políticas se acordaba para que los bancos mantuvieran el valor del dinero, cómo se iba a compensar las operaciones entre países, etc. Ya el siglo XIX, en realidad ya al final, para 1880 se empieza a fijar el patrón oro. El patrón oro es decir, bueno, cada país emite la moneda que quiera, pero el respaldo de esa moneda es oro. ¿Por qué? Porque todos consideramos que el oro es valioso.
Es una idea medio esotérica que tenemos los seres humanos de considerar al oro valioso per se, porque el oro es simplemente un metal amarillo que no se oxida, tiene una propiedad muy buena de que no se oxida, pero nada más, es un metal. Pero bueno, todos consideramos que el oro es valioso desde los faraones hasta ahora, así que la idea es que el papel que se emitiera tendría que estar contra el respaldo del oro que cada economía poseía. Este patrón después se abandonó porque tenía una medida muy restrictiva. O sea, imagínense, a ver, yo tengo una economía que tiene una mina de oro, resulta que puedo emitir un montón o sea, de billetes contra las reservas de oro. Pero muy pocas economías en el mundo tienen minas de oro. Entonces, ¿cómo hacían esos países para emitir moneda contra el oro? Ese oro lo tenían que encontrar o tenían que, digamos, crear su propio stock a través del comercio internacional. Cada país comerciaba lo que podía producir, eso lo vendía y recibía a cambio pago en oro. Pedía, exigía pago en oro. Yo producía, no sé, caños. ¿eh? Esos caños yo los vendía en el mercado internacional y pedía que se me pagara en oro. Ese oro se iba depositando en el banco de mi país, en los bancos de mi país. Había todas unas circunstancias relativas a esto, relativas a que el oro a veces podía ser caprichosamente rico a un país que no tuviera nada más que oro, y lo podía ser también caprichosamente pobre a un país que tenía un montón de otros recursos, pero que por ahí no había logrado conseguir oro. Bueno, ya para 1913 surge el primer gran banco nacional. Ya en realidad estaba el Bank of England, el Banco de Inglaterra, que era históricamente el gran banco que manejaba el comercio internacional durante el siglo XIX. Pero lo que surge en 1913, a partir de una crisis que hubo en Estados Unidos, es el Banco de la Reserva Federal, el Federal Reserve Bank, que es el primer banco central moderno, digamos, con toda la estructura moderna que conocemos actualmente, y que con críticas tuvo tiene un desempeño muy bueno a lo largo de la historia en general. Y en 1935 nace en Argentina el Banco Central de la República Argentina, que es el banco que va a controlar la actividad monetaria, la emisión de dinero en el país. Lo mismo hace, obviamente, la Reserva Federal en Estados Unidos. Bueno, entonces tenemos clases de dinero, vamos a tener dinero legal, el dinero mercancía, que puede ser el oro, o antiguamente algún otro bien, y el dinero signo fiduciario, que son monedas y billetes. Y después vamos a tener el dinero bancario, que es el dinero movilizado por cheques o transferencias, ahí dice transferencias dentro del sistema bancario. Bueno, lo que vamos a tener acá es que esto es lo que se llaman componentes de la demanda de dinero. El componente básico de la demanda de dinero, o sea que cuando pedimos dinero, ¿qué estamos pidiendo? Pedimos efectivo. ¿Okay? Efectivo lo vamos a considerar billetes y monedas en manos del público. Todo lo que es efectivo y todo lo que es también un tipo de depósitos que se llama depósitos a la vista, que se acceden vía cheque o débito, se los considera básicamente liquidez. O sea, son los activos más líquidos que hay. Más líquidos que quiere decir que se vuelven efectivos. Liquidez es una definición tal de un activo, qué capacidad tiene de volverse en efectivo. ¿Qué capacidad tiene mi auto de volverse en efectivo? ¿Tiene capacidad? Sí, tiene capacidad. Lo que pasa es que tarda mucho. Tengo que poner cartel de venta, tiene que venir un interesado, me tiene que pagar, se tiene que hacer la transferencia y bla, bla, bla. Y tengo que recibir yo el dinero, ¿no? En cambio, hay un montón de otros bienes que es mucho más rápido de hacerlos efectivos. Todo lo que, o sea, los activos el activo más líquido que hay es el efectivo precisamente, y a medida que se tomen más pasos hasta que se vuelva efectivo, el activo es menos líquido. Entonces tenemos ahí, vamos a definir los componentes de la demanda de dinero en términos de su grado de liquidez. Y ahí podemos distinguir distintos tipos de dinero de acuerdo a cuánto esto se requiere para llegar a ser efectivo. Y tenemos M1, que comprenden los dos primeros, son los más líquidos de los activos. Y tenemos ahí que comprenden efectivo y depósitos a la vista. El M2 es incluir el M1 más los depósitos de ahorro,
Y finalmente el M3 es incluir el M2 más los plazos fijos. El plazo fijo tarda más en, digamos, en hacerse líquido porque hay que esperar precisamente que se cumplan los plazos de rendimiento para que se vuelva a ser líquido el activo. En Argentina, más o menos, el último informe que hace el Banco Central, vamos a tener ahí, perdón, este es el circulante en manos del público, el azul, fíjense que es poquito, y acá, esta es la época, no, todavía no llega bueno, acá están las medidas, perdón, sí, acá están las medidas de todo lo que es esta línea gris, es la parte de la pandemia, de la cuarentena, ¿no? Por la pandemia. Fíjense que ahí se elevan. Y ahí vamos a tener, esto es efectivo en manos del público como porcentaje del PBI, perdón, como porcentaje del PBI, o sea que no está hecho en pesos, sino como porcentaje de todo lo que se produce en la economía. Y después tenemos en verde el M2, lo que vimos recién, el M2, que es M1 más los depósitos de ahorro, y después el M3, que son el M2 más los depósitos a plazo en la economía argentina. ¿Okay? Fíjense que el M3, el nivel de depósitos, empezó en el año 2004, andaba por que es posterior a la crisis del 2001, ahí nomás, andaba en el 20 y pico por ciento, 21% del PBI, y actualmente anda en el 15%, ahora subió, volvió al 22% por el tema de que la gente depositó, digamos, o moviliza muy poco de los recursos que están en el banco, por medidas precautorias, pero en general, digamos, anda por un nivel de entre el 15 y 22%, 15 y 20%, que es un valor bajo, para las economías de la región es un valor bajo. Bien. Bueno, acá la idea también es que lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase, pero la idea es que acá vemos la tasa de interés, el rol que cumple la tasa de interés, la tasa de interés es el pago que se efectúa por el uso del dinero, es decir, alguien pide prestado, tiene que devolver el dinero más unos intereses. Esos intereses se calculan de lo que uno tiene que devolver respecto a lo que pidió prestado en un porcentaje, y ese porcentaje da el valor de la tasa de interés que tiene que ver con el costo de oportunidad de prestar el dinero. El tipo de interés es la cantidad pagada por unidad de tiempo expresada en porcentaje de la cantidad recibida en préstamo. Bueno, y la tasa de interés depende de los plazos de tiempo involucrados, el riesgo y el grado de liquidez. Hay muchas variables que juegan un rol ahí a la hora de fijar la tasa de interés. Esas las vamos a estudiar con más detenimiento en la clase que viene. Y está bueno ya de entrada distinguir lo que se llama tasa de interés nominal y tasa de interés real. Tasa de interés nominal es aquella que es la que está en la definición, es el tipo de interés, pues la cantidad pagada por unidad de tiempo expresada en porcentaje de la cantidad recibida en préstamo. Pero lo que puede ocurrir es que si yo presto 100 pesos y cobro 20% de interés, supongan, a un año, entonces yo dentro de un año voy a recibir los 100 pesos más 20% de interés, que son 20 pesos, o sea, 120 pesos. Pero si la inflación en ese año fue del 50%, yo perdí plata en un año. Porque mi poder de compra de 100 pesos hoy, si la inflación es de 150, debería ser 150, mi cantidad, mi capacidad de compra para que permanezca actualizada al poder de compra de hoy. Dentro de un año debería ser de 150 pesos y yo dentro de un año voy a recibir 120 pesos. Entonces, esa diferencia es interesante siempre tenerla en cuenta del rendimiento que otorga una inversión bancaria, financiera, a través de la tasa de interés, respecto a lo que es la inflación. Eso se calcula con la tasa de interés real, que eso es lo que tenemos acá, la tasa de interés real, que se hace calculando la tasa de interés nominal I, que es esta que está acá, bueno, me faltó de poner ahí la I chiquita, menos la tasa de inflación phi. ¿Okay? Esa es la tasa de interés real. Bien, la idea de la demanda de dinero, bueno, vamos a ver un poquito acá de demanda de dinero, después la vamos a ver las formas de las curvas mejor en la próxima clase.
La demanda de dinero es una demanda que es derivada, más bien, no se demanda bien por sí mismo, sino por su capacidad de realizar transacciones. ¿Qué determinantes puede llegar a tener la demanda de dinero simple? Son, digamos, el uso de medios de pago alternativo, ¿eh? Si aparecen medios de pago alternativo, por ejemplo, tarjetas de débito, de crédito, la demanda de dinero de efectivo va a ser más baja. Si, bueno, cuestiones más pedestres, más de la vida diaria, es la cercanía al cajero automático. Bueno, a ver, si yo puedo pagar todo con tarjeta de débito, muy probablemente demande muy poco dinero. Si tengo cosas que pagar en efectivo, la cercanía al cajero automático va a hacer que, o sea, la disponibilidad de cajeros automáticos va a hacer que yo pueda disponer de más efectivo o no. El tipo de interés de dejarlo en el banco capitalizando intereses, esa es lo que se llama tasa de interés activa, que es lo que, perdón, tasa de interés pasiva, es esa, esta tasa de interés pasiva, que es lo que me paga un depósito, ¿ok? Entonces yo voy a tener ahí, si dejarlo en el banco como un depósito me paga un interés muy alto, muy probablemente no quiera tener yo efectivo y mantenga todo en el banco rindiendo intereses. Y finalmente el nivel de precios promedio. A medida que aumenta la inflación, yo voy a requerir cada vez mayor cantidad de dinero para poder realizar la misma cantidad de transacciones. Tiene que ver con eso, tiene que ver con que la idea es que cuando más caras son las cosas, yo obviamente necesito más billetes para poder pagar la misma cosa que antes me salía 100. Ahora si voy a pagar 200 necesito 2 billetes, no uno. Bien. La demanda de dinero, la idea es que sigue siendo un depósito de valor. La demanda de dinero más público tiene el costo de oportunidad de perder el rendimiento alternativo de invertirlo en activos financieros o reales. O sea, yo tengo la demanda, el fajo de billetes acá, si yo lo invierto en un plazo fijo me da una ganancia, un cierto rendimiento. Si yo lo tengo en efectivo, pierdo ese rendimiento. En general, cualquier activo que rinda me hace que tener efectivo siempre tenga un costo de oportunidad. La idea es que, por eso se llama un activo dominado, dice cualquier activo que genere rendimiento positivo lo supera, es conveniente invertir en eso, así yo invierto en un depósito que me da el 2% mensual de interés, ya es mejor que tenerlo en efectivo, porque gano 2%. Por eso se llama dominado quiere decir que cualquier otro activo genera mayor rendimiento que tenerlo en efectivo. Sin embargo, está la seguridad de la liquidez inmediata, o sea que si yo necesito la plata, tengo poder de compra, tengo poder de fuego rápido, ¿okay? Tengo poder de compra rápido, ya en efectivo. Por eso, y también tiene, bueno, más modernamente, tiene que ver con los sistemas bancarios, sistemas financieros modernos. Es muy fácil rastrear todas las operaciones, entonces ustedes con el efectivo lo que tienen es que no pueden realizar operaciones no rastreadas inmediatamente, después se pueden rastrear. Pero en principio yo podría ir pagando por efectivo haciendo un montón de transacciones en la economía y dejar muy poco registro de mis actividades. Entonces todo lo que son actividades ilegales, así te dan, qué sé yo, los narcotraficantes, ustedes van a ver en las películas, andan con bolsos de dinero, como el gobierno kirchnerista, que también cobraba las coimas en bolsos de dinero. Bueno, todo ese tipo de actividades ilegales, todo lo que tiene que ver con la criminalidad, está asociada a grandes montos de efectivo, porque directamente no entran en el circuito financiero y no son seguidos. Bien, y acá tenemos un ejemplo rápido de algo que vamos a profundizar después, pero para que tengan en cuenta, después vamos a ver esto es lo que es la oferta de dinero. La oferta de dinero siempre se representa como una curva, como una recta, digamos así, eh, vertical, porque es una cantidad de dinero que hay en la economía. Entonces, independientemente de que el precio sea bajo o sea alto, o lo que sea el valor del dinero, está esa cantidad de dinero. Entonces, es lo que se llama una curva inelástica, que si bien está en el programa nosotros no lo vimos en clase, pero tiene esa propiedad de que no cambia, no se altera, pero no se altera tanto sea que el valor sea alto o bajo de la variable. Y después tenemos la demanda de dinero, que tiene
una pendiente negativa como la de cualquier demanda de un bien normal. Y vamos a ver a lo largo de la próxima clase, sobre todo, que a medida que el valor del dinero es bajo, lo que vamos a tener es un nivel de precios alto, una inflación alta. Esto es inflación alta. Básicamente cuando la inflación es alta, el dinero tiene muy poco valor porque cada vez necesitamos más unidades para comprar lo mismo que antes. Y cuando el valor del dinero es alto, es decir, que con un par de billetes uno hace un montón de operaciones, tiene un poder de compra muy alto, básicamente se está asociado a niveles de inflaciones bajos. La relación entre cantidad de dinero y valor del mismo tiene la misma relación que la de un bien escaso. Un bien que es escaso tiene alto valor y demandado tiene alto valor, y un bien que es abundante y que no es muy demandado va a tener un valor muy bajo. Eso después lo vamos a representar mejor con la ecuación cuantitativa del dinero en la próxima clase. Bueno, parte del sistema económico, parte del sistema financiero son los bancos comerciales. Son instituciones financieras a las que la autoridad monetaria les permite aceptar depósitos que se pueden movilizar por cheques a la vez que dar créditos a sus clientes. Son instituciones financieras los bancos comerciales, como también son las financieras, las compañías financieras que prestan y que cumplen el rol de intermediarios, ¿no? Entre gente que quiere depositar versus gente que quiere pedir prestado. Tienen la función entonces los bancos comerciales, función mediadora entre ahorradores y prestatarios, entre los que ahorran y los que necesitan plata. Es decir, entre agentes con ingresos superiores a su consumo y aquellos que desean tener unos gastos superiores a sus ingresos. Los primeros son los que piden prestado, los primeros son los que ahorran, los segundos son los que piden prestado. Y ahí facilita el intercambio en la economía, el financiamiento, en la economía. Tiene la función de creación de dinero, que la vamos a ver ahora, que tiene que ver con esto de que al trabajar con depósitos permite generar créditos y crear dinero bancario. Y tiene la función de seguridad, que es la de resguardo de los depósitos para protegerlos de pérdidas y sustracciones. Bueno, un balance típico de un banco comercial tiene en su activo, tiene un activo y un pasivo, obviamente. En su pasivo, vamos a empezar al revés, en su pasivo tiene los depósitos a la vista de ahorro y a plazos que les hayan depositado los ahorradores, ¿no? Típicamente uno va a poner plata en un banco, ese es el pasivo, es una deuda que tiene el banco conmigo, con el depositante. También hay préstamos que le puede hacer el Banco Central, después los vamos a ir viendo. En toda la clase BCRA, que es Banco Central de la República Argentina, es un sinónimo de Banco Central general, de cualquier banco central. Y eso es parte del pasivo. Todos los préstamos que nos haga el Banco Central, de ahora vamos a ver para qué nos puede hacer préstamos el Banco Central, es parte de los recursos ajenos, ¿no? De la parte de pasivo. Por el lado del activo, después cerramos con recursos propios del banco. Con la parte del activo lo que vamos a tener es el encaje, y el encaje es un porcentaje de los depósitos que están en el banco, no se pueden prestar. Eso, el Banco Central, que es la autoridad monetaria de una economía, nos va a decir qué porcentaje es ese. Usualmente un porcentaje bajo, quiere decir 10, 20%, anda por ahí. La idea es que ese dinero no se puede prestar porque tiene que responder a que venga alguien a reclamar. Alguno de los depositantes puede ir tranquilamente a reclamar. Yo te deposité $10.000, los necesito ahora para comprarme un auto. Si yo los deposité, los voy a buscar, el banco los tiene que tener. No puede, no los tengo, venite otro día. ¿Cómo otro día? Eso genera todo un disparador, un problema enorme, muy, muy grande, que después, ahora en un ratito lo analizamos. Entonces el efectivo, todo lo que sea encaje, entra en la parte del activo del banco, es dinero que no puede movilizar. Depósitos del Banco Central que pueda hacer este banco en el Banco Central. Los bancos pueden depositar, se pueden movilizar contra el Banco Central como si fuera un banco. El Banco Central no atiende al público, y el Banco Central atiende a los bancos. El público del Banco Central son los bancos. Entonces los bancos pueden ir a depositar fondos al Banco Central. Y después pueden tener en el activo activos rentables que pueden ser
todo lo que son las carteras de valores que puede tener un banco, que puede gestionar, fondos públicos, obligaciones, acciones, bonos, títulos, todo lo que se les ocurra. Y los activos rentables, que son los créditos, que es de lo que vive el banco, básicamente. El banco vive de prestar plata a una tasa de interés. Y después, bueno, dentro del activo están todo lo que son también los activos reales. Los activos reales son el edificio, las máquinas, las mesas, todo lo que sea parte del inventario del edificio, todo lo que sea edificios y equipos del banco está dentro del activo. Recursos propios del otro lado pasivo es lo que cierra la igualdad entre pasivo y activo para el balance, ¿okay? Que es el patrimonio neto, digamos, que va a tener lo que entra dentro de capital y reserva. Y dentro es un banco comercial, ¿no? Entonces tenemos el encaje que mencionamos recién. Está formado por el efectivo, que es el dinero legal, billetes y monedas, que guarda en su caja, más los depósitos que el propio banco haya abierto en el Banco Central y de los que puede disponer cuando los necesita, ¿okay? El Banco Central mantiene liquidez necesaria para las peticiones de dinero legal de sus clientes, que son los que han depositado. Y bueno, eso se llama, todo lo que es la tasa de encaje se llama coeficiente de encaje o de liquidez, coeficiente obligatorio, de reservas mínimas obligatorias, también lo van a encontrar mencionado. Todos esos son las tasas de encaje. El porcentaje de fondos depositados mantenidos obligatoriamente por la autoridad monetaria sobre los cuales no se puede obtener rédito económico a través de los créditos. La tasa de encaje es un porcentaje de los depósitos, vos no lo puedes prestar. Entonces tenés que vivir con el resto de los depósitos prestándolos. Entonces, fíjense que yo tengo un monto de depósitos grande, solamente puedo lucrar con un pedacito de esos, porque el resto lo tengo que dejar en caja por tasa de encaje. Entonces, yo prestando este dinero, tengo que vivir, y a la gente que depositó acá le tengo que pagar un interés, ¿ok? Entonces, por eso hay una brecha siempre entre la tasa activa, que es esta que se cobra por los créditos, contra la tasa pasiva, ¿okay? La tasa activa es siempre más alta que la tasa pasiva, porque si no, primero, yo con los montos depositados solamente una parte puedo prestar y sobre eso que presto me tienen que pagar a mí un interés y tengo que compensar a todos los depositantes con un monto más chiquito. Entonces siempre la tasa activa es más alta que la pasiva. Bueno, y ahí tenemos el tema del encaje y por qué surgen los encajes. Los encajes surgen por un problema que yo les conté, les mencioné rápidamente con el tema de los orfebres. Y es que típicamente puede ocurrir que quien presta dinero presta en demasía y cuando viene alguno de los depositantes a reclamar no tiene el efectivo que necesita y lo que termina ocurriendo es que nadie reacciona bien a eso, ¿no? La gente no tiende a reaccionar bien y genera un efecto en cadena automático, es muy problemático. El tema es el siguiente, si yo voy a un banco a buscar mis depósitos, que es el dinero que yo ahorré, trabajé, guardé, lo que sea, que es mi propiedad, y no me lo devuelven, entro en una situación emocional que no es sencilla, tal que muy probablemente yo recurra o empiece a hacer algún escándalo y recurra a todos los conocidos míos que tengan algún depósito en ese banco, avisándoles de lo que me está pasando, pidiéndole que retiren también ellos, ¿okay? Y la idea es que si todos concurren al banco al mismo tiempo a pedir el dinero que depositaron, obviamente el banco no lo tiene, porque el banco vive de prestar ese dinero. Entonces, si por una cuestión de desconfianza, y ahí está la palabra clave, si una cuestión de desconfianza, el banco no le devuelve a un solo depositante, a uno solo, no digo a todo, a uno, ese depositante va a generar un pánico financiero, por eso también se llama pánico bancario, la corrida financiera, un pánico bancario entre todos los depositantes que van a concurrir simultáneamente al banco a exigir que devuelvan el depósito, con el miedo de perderlo todo, obviamente. Obviamente, eso es un círculo vicioso tal que el banco nunca lo va a poder sostener. Por ejemplo, acá tienen el círculo vicioso, vamos a adelantar un segundo. Eso es una corrida bancaria, ¿no? Una corrida bancaria surge por alguno de estos puntos, alimentando algunos de estos puntos del círculo vicioso. Tenemos típicamente un problema de liquidez del banco, ¿ok? Un problema de liquidez, ¿qué quiere decir?
voy a buscar la plata y el banco no la tiene. ¿Por qué? Porque la prestó. Di más créditos de lo que debería haber dado. Entonces yo voy a reclamar mi depósito, che, que me devuelvan los $10.000 porque voy a comprar un auto. No, no está la plata. Gran problema. Lo que va a ocurrir esto es que cuando hay problemas de liquidez, obviamente cuando hay problemas de liquidez, los depositantes van a pedir que les devuelvan su depósito. Al no devolverse los depósitos cae la confianza. ¿Ok? Al caer la confianza, lo que va a ocurrir acá es que más ahorristas van a exigir que les devuelvan los depósitos. Y esto tiende a incrementar el problema de liquidez y esto es un disparador automático muy fuerte, tal que genera la quiebra de este banco. Volvemos un segundito acá. La idea es que, fíjense acá hay dos fotos, esto es una típica corrida bancaria en la década, a principios, no, en la década del 20, por ahí, en la década del 10-20. Y esto es una corrida bancaria más moderna, ¿ven? Están todos ahí agolpados en el banco esperando que le devuelvan los depósitos. Lo que ocurre acá es que una vez que un depositante no recibe sus depósitos, genera un efecto de cascada automático y lo que empieza a ocurrir es que ese banco empieza a tener clientes que vuelven al banco a reclamar sus depósitos, el banco no puede responder, el banco entra en línea, tiene que cerrar de operar. Eso que pasó en este banco, en el banco A, alguien que está en el banco B dice, che, al banco B no le pasará lo mismo. Entonces yo voy automáticamente a retirarlos, a ver si por la duda, a ver si el banco B le está pasando lo mismo. Obviamente por ahí alguien me ve retirando la plata del banco B, va a decir, che, ¿por qué va a retirar? No, porque el banco A cayó. ¿Y cómo? Puede ser que haya problemas en todo el sistema bancario. Entonces otros clientes del banco B van a ir a retirar el banco B. Y el banco B le va a pasar lo mismo. No puede atender a todos los clientes al mismo tiempo. Y esto va a pasar con el banco C, banco D, con todo el sistema financiero. Es un efecto de contagio, como es el coronavirus. Es un efecto de contagio de expectativas. Entonces, eso por no devolverle los depósitos a un solo cliente. Por eso el Banco Central, todos los bancos centrales tienen un sistema de encaje. Es más aún, desde el año 2008 están lo que se llaman las normas de Basilea III, que son normas en las cuales se les exige a los bancos que tengan un montón de reservas, no solamente la tasa de encaje, tienen un montón de plata escondida por todos lados del banco. Es figurativo lo que estoy diciendo, pero digo, tienen un montón de cuentas de emergencia, tal que si ocurre una situación de este tipo, se activan y hay plata para responderle a los clientes. No puede haber un solo cliente, uno solo, que no reciba sus depósitos cuando los va a reclamar. ¿Okay? Si uno solo no los recibe, se arma, es una mecha que hace volar, genera una estabilidad muy grande a todo el sistema bancario. Entonces la idea es que, bueno, y hay todo un efecto ahí de psicológico, de miedo, de desconfianza. Fíjense, todos los sistemas financieros y bancarios están asociados a situaciones psicológicas y a situaciones de confianza. ¿Okay? No solamente hay que tener los recursos, sino que también hay que aparentar que se los tiene. El hecho de que yo no aparente, no dé la apariencia de solvencia, va a hacer que inmediatamente la gente desconfía de mí, al desconfiar va a retirar la plata y eso genera efectos reales, ya no es un efecto psicológico eso. Bien, acá yo les dejo, fíjense, está marcado en YouTube, acá abajo, este es un YouTube que es de una película que se llama Qué bello es vivir, una película en blanco y negro, pero donde si ustedes hacen clic ahí, van a ver representada una corrida bancaria en un banco de un pueblo y van a ver muy bien escenificado por qué el banquero no puede atender a los pagos, al reclamo de todos los depósitos de sus depositantes. Es una escena histórica muy linda. Bien, esto es corrida bancaria. Entonces, ¿por qué sale la tasa de encaje? Para evitar esto. Entonces, tasa de encaje es obligatorio tener este dinero. ¿Qué ha hecho el banco? Bueno, acá tenemos, pues, cae la confianza. Este es el principal problema. Fíjense que acá hay una cuestión también súper importante, que esto es más moderno. Fíjense que el banco puede estar perfecto. El banco no estar operando perfectamente, no tener ningún problema. No es que prestó de más, prestó lo que tenía que prestar, tener los números al día, en orden. Si en algún momento, por una cuestión extraña y psicológica,
los clientes empiezan a tener un problema de confianza con el banco, es el principio de este proceso. Por más que el banco se haya portado perfectamente y el banco no tenga ningún problema. Entonces, en el momento en que un día se levantó un cliente con el pie izquierdo y empieza a pensar que hay un problema de confianza con su banco, activa este proceso y este proceso va por acá, va por acá, va por acá y genera una crisis de confianza. Por eso en los sistemas financieros todo lo que es información tiene que fluir prístino, tiene que ser perfecto. Que no puede haber desconfianza de los clientes hacia el valor de sus activos o hacia quienes cuidan del valor de sus activos, porque la acción es inmediata de retirar esos activos, de venderlos. ¿Qué es lo que hace aquí para probar? Por eso este problema de liquidez actúa el Banco Central constantemente ayudando a los bancos que tengan problemas de liquidez, el banco que haya calculado mal la cantidad de lo que prestó versus lo que tiene que responder a sus depositantes, que no tenga un encaje suficiente para responder a sus depositantes, el Banco Central actúa prestándole plata inmediatamente. Después, si se detecta una mala conducta del banco, después viene una sanción enorme, una sanción económica y legal muy grande hacia el banco. Pero en principio, lo primero que hace el Banco Central es prestarle inmediatamente dinero para que tenga, y en Estados Unidos están asegurados los depósitos. ¿Qué quiere decir? Que si hay un problema de ese tipo, yo tengo un depósito por $10.000 y cayó el banco prestó de más, bueno, la Reserva Federal me va a devolver los $10.000. No te preocupes. O sea, la idea de la Reserva es no vayas al banco a hacer lío. Quédate en tu casa, vos no te preocupes que estás asegurado ese dinero. No armes pánico. ¿Okay? Nosotros te lo vamos a devolver. Al banco va a recibir una sanción enorme. Bien. Entonces, después, siguiendo con volvemos otra vez eso es la explicación de la tasa de encaje. Volviendo a la explicación de la parte de activos rentables, vamos a tener todo lo que es cartera de valores del banco y ahí están todas las acciones que tienen, y acciones, bonos, títulos, y todo lo que son créditos, que es típicamente el activo rentable principal de un banco histórico, ¿no? Históricamente son los créditos. Un banco vive de prestar la plata y cobrar por eso. Los créditos siempre están asociados al ciclo económico. Solamente cuando el nivel de actividad económica cae, hay problemas de que la gente le cuesta devolver los créditos, el banco puede entrar con problemas financieros ahí, que se vuelve a solucionar en el momento que estamos en la parte alta del ciclo, donde todo el mundo factura y hay plata para devolver todo. Y después tenemos todo lo que es activos reales, que bueno, es lo que yo les conté, es la partida más solvente, pero menos rentable y líquida del activo, que son los edificios, las máquinas y todo eso. Después tenemos, bueno, recursos ajenos, tenemos los depósitos a la vista, lo que yo les había contado, todo lo que sean depósitos de ahorro y todos los préstamos del BCRA o del Banco Central, que son necesarios para mantener en el corto plazo los coeficientes de liquidez exigidos. Todos estos problemas de no generar una corrida bancaria, por el amor de Dios. Y después, bueno, todos los recursos propios que son las cuentas del patrimonio neto. Bueno, ¿cómo operan los bancos? ¿Cuál es el problema bancario? El problema bancario, o sea, ¿cuál es el problema que tiene que gestionar un gerente de bancos? Es saber medir, es saber lidiar con, digamos, combinar estas tres cuestiones. Tiene que primero representar solvencia, tiene que mostrar solvencia, tiene que tener activos solventes, o tiene que demostrar que puede devolver cualquier deuda que genere. Al mismo tiempo tiene que tener rentabilidad, es decir, que tiene que saber con los activos rentables gestionarlos de la manera de maximizar beneficios a través de eso. El banco es una empresa, en definitiva. Incluso si es del Estado, tiene que lograr eso. Y después, obviamente, como mencionamos recién, tiene que tener liquidez. Tiene que tener todo el tiempo el efectivo para responder a los depositantes. Entonces, lo que va a encontrar ahí es que muchas veces los activos líquidos son de baja rentabilidad, bueno, efectivos de baja rentabilidad. Cuanto más líquido es, menos rentabilidad va a tener. Los activos solventes son poco restables y poco líquidos. El edificio es súper, puede ser muy caro, muy bueno los equipos que tiene, pero no se convierten en dinero rápidamente. Y después vamos a tener pasivos de bajo costo, que son rápidamente exigibles, ese es el tema de la liquidez, y la rentabilidad no viene asociada ni a la liquidez ni a la solvencia. O sea que quien más gestione, bueno, lo que tenemos también es la liquidez asociada obviamente a los problemas del ciclo económico. ¿Okay? Depende del momento en que estamos en el ciclo económico. Entonces la idea de los bancos es que va a tener que andar gestionando estos tres problemas al mismo tiempo.
Esos son los bancos comerciales. Luego está el Banco Central. El Banco Central es el agente del sistema financiero que ostenta el rol de autoridad monetaria de la economía. Es la autoridad máxima de la economía. La autoridad monetaria máxima de la economía. Funciones del Banco Central es monopolio en la creación de dinero legal y regulación y control de la creación del dinero bancario, que eso lo vamos a ver ahora en un ratito. Estos son los que, tanto la creación del dinero como la regulación del dinero bancario, lo convierten en agente de la política monetaria. Es quien hace la política monetaria en una economía, el Banco Central. Y después tiene funciones no monetarias, y esas funciones no monetarias están asociadas a ser cajero, banco y cajero del Estado. Es el que centraliza los cobros y pagos de todas las dependencias del Estado, concede préstamos a corto plazo al Estado para hacer frente a sus pagos, concede préstamos a largo plazo al Estado mediante la suscripción de títulos públicos. Eso para Argentina, que va a ser así. Custodia y gestiona las reservas de oro y divisa del país. Eso tiene que ver después mucho con la parte del sector externo. Y como también con mantener el valor de la moneda. Y actúa como banco de bancos. O sea, es el banco al que los bancos comerciales acceden para pedirle plata. Entonces mantiene el encaje de las entidades financieras bajo su órbita. Concede préstamos a las entidades por problemas de liquidez, para que no entren en problemas de corrida bancaria, y compensa operaciones entre bancos, que hace todo lo que es clearing bancario. Y también cumple roles de servicio, de asesoría al gobierno. ¿Okay? Todo lo que sea la parte de política monetaria, usualmente todos los bancos centrales tienen un cuerpo de expertos muy grande, usualmente con currículos muy sólidos, y realizan trabajos de investigación sobre la política monetaria. ¿Cómo es el activo y el pasivo del Banco Central? Bueno, ahí tienen un ejemplo. En el activo tiene todo lo que son reservas internacionales, oro y divisas. En las reservas internacionales yo les contaba que en el patrón oro, en la época de antaño, las operaciones comerciales se compensaban internacionalmente vía oro, porque todos los dineros, todos los dineros que se emitían en el mundo, todos los billetes que se emitían, eran con respaldo de oro de cada una de las economías. Y eran exigibles. O sea, en algún momento uno podía decir, che, mira, yo tengo un montón de billetes acá de dólares, pero estos dólares equivalen a, no sé, X cantidad de lingotes de oro. Yo ahora en este momento lo que quiero es que me des el oro. Y Estados Unidos tenía que soltar el oro para pagar sus operaciones comerciales y intercambiar esos dólares por oro. Entonces uno tenía en el Banco Central un montón de oro. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Argentina, el comercio internacional quedó digamos, las monedas, por la cuestión del conflicto internacional, dejaron de ser respaldo, dejaron de ser confiable, porque de hecho no se sabía si Inglaterra, por ejemplo, iba a caer en manos de Alemania o no. Entonces, Argentina tuvo un comercio internacional como pudo y exigió el pago en oro. Tal es así que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el Banco Central estaba literalmente con lingotes de oro hasta el techo. Producto de haber comerciado durante toda la Segunda Guerra Mundial y haber exigido el pago en oro, no en moneda. Bueno, entonces, modernamente las reservas internacionales son metálico y divisas internacionales usualmente son euros y oro. Y dólares, perdón. Euros y dólares. Después el Banco Central tiene cartera de valores, tiene también activos financieros que le pertenecen, tiene que son todos títulos que puede llegar a emitir o comprar también. Y después tiene créditos del sector público dentro del activo, que son todos los préstamos estos que le hacen al gobierno, incluyendo también títulos públicos, créditos y cuentas corrientes del Tesoro. Después tiene en el activo los préstamos a los bancos que están bajo su órbita, y tiene los activos reales, que son el edificio y alguna instalación adicional. En el pasivo monetario va a tener todo lo que es pasivo monetario y pasivo no monetario. El pasivo monetario son emisiones de billetes y monedas, que es la base monetaria, que es la moneda en manos del público, y todo lo que es el encaje bancario. Todo lo que el Banco Central obliga a no prestar en los bancos comerciales. Y los depósitos en bancos comerciales, que son todo lo que es encaje bancario precisamente también. Y después tenemos pasivo no monetario, que son los depósitos del Tesoro, el capital y las reservas. Bien. Entonces vamos a tener ahí, la diferencia entre dinero legal y dinero bancario es la siguiente. Dinero legal es el Banco Central tiene la facultad de crear y retirar dinero del mercado. Para hacerlo, no es que el Banco Central va y tira plata así en un bolso en la calle. Lo que hace es compra activos en el mercado financiero, concede préstamos a bancos y al sector público, y con ello emite dinero.
Entonces el Banco Central maneja toda la parte esa de emisión de dinero, no emitiéndolo y dándolo al público. ¿Okay? Y también lo que puede hacer es vende, bueno, eso es compra activos en el mercado financiero y con eso emite dinero, o también vende activos al mercado financiero o exige la rescisión de los préstamos para retirar dinero al mercado. O sea, hace operaciones indirectas tales que inyectan o absorben dinero del mercado. Hace unos años atrás, Venezuela, Venezuela es un reino aparte, ¿no? Un reino de fantasía que está en el norte de Sudamérica, donde hay una narcodictadura ahí manejando todo. En algún momento había una protesta en contra del gobierno, típica, deporte nacional ahí en Venezuela es hacer protesta contra el gobierno, y lo que hicieron para desactivar esa protesta fue enviar un helicóptero tirando dinero. Bueno, esa es una manera en la cual el Banco Central emite dinero y lo tira directamente al público. Bueno, esas payasadas no pasan en la economía real. En la economía real los bancos centrales no inyectan dinero directamente al público, sino que lo van haciendo vía operaciones, vía préstamos, vía depósitos, vía operaciones financieras. Y después tenemos el dinero bancario. Esto que está ahí era el dinero legal, el dinero bancario. Lo que tenemos es, al aceptar depósitos por el exceso de encaje obligatorio, los bancos pueden prestar los excedentes y obtener rentabilidad. Esos excedentes, cuando se empiezan a prestar, generan más dinero. Entonces, yo hace que un mismo billete sea contabilizado muchas veces en distintas operaciones bancarias. Por ejemplo, veamos un ejemplo. Bueno, el ejemplo viene ahora. Bueno, entonces, antes de seguir al ejemplo, lo que vamos a tener acá entonces es creación de dinero, destrucción de dinero. Cuando crea dinero el Banco Central, cuando compra activos, cuando concede créditos a los bancos comerciales o cuando concede créditos. Está mal esto. Cuando concede créditos al Estado. Acá dice bancos comerciales 2 veces, en realidad es al Estado. Bueno, eso se aumenta el activo del BCRA. Contra esto lo que tiene que hacer es emitir billetes. ¿Okay? Y después acá lo que tenemos, bueno, acá está también, está mal puesto acá. Dice 2 veces bancos comerciales, es una vez los bancos comerciales y otra vez al Estado. Lo que tenemos es venta para destrucción de dinero, absorción de dinero, es venta de activos del Banco Central. Entonces el Banco Central tiene un título, lo deja en el mercado y a cambio recibe pesos y esos pesos los retira del mercado. Rescisión de créditos del Banco Central a los bancos comerciales y al Estado. Acá. Y ahí tenemos todo lo que son, esas son bajas en el activo del BCRA, que eso se compensa disminuyendo la cantidad de dinero, disminuye el pasivo del Banco Central. Bien, vamos a ver un ejemplo entonces. Imaginemos una economía en la cual no hay dinero y el BCRA emite 1.000 pesos al estilo venezolano, le da plata a alguien, ¿no? Viene con el helicóptero y le da plata a alguien. Supongamos que tenemos una tasa de encaje del 20%, 0,20. Ahí tenemos el TAU. El TAU es una letra griega, esa que está ahí, es un TAU del 20%. Ese dinero le cae a fulanito. Fulanito, este señor que está ahí abajo, va con la bolsa de dinero al banco A, lo deposita, ¿no? Lo deposita. En el banco A, ese depósito entra en el pasivo, se lo tiene que devolver después a fulanito este. Y la idea es que, siguiendo la normativa del Banco Central, tiene que guardar 200 en encaje y 800 de crédito. 800, o sea, el banco A tiene que vivir prestando los 800 pesos. Esto porque vive de prestar plata. Bueno, supongamos que venga un primo de fulanito ahí y, bueno, está el depósito. Entonces ve un primo de fulanito y le pide prestado al banco A esos créditos que tiene disponible el banco A. Entonces se lleva los 800 pesos, el menganito es parecido a fulanito, pero menganito trabaja con el banco B. ¿Ok? ¿Qué hace menganito? Lo mismo, va y deposita en el banco B estos 800 pesos y entran en la misma operatoria. 20% de estos 800 pesos va a encaje y el resto, 640, se presta. Y así van apareciendo distintos sujetos, tales que lo que queda disponible acá de crédito, se lo llevan y lo depositan acá a este banco, opera el encaje, 20% de 640 a 128 y el resto se presta. Se lo lleva, este dinero se lo lleva este otro señor, y lo vuelve a depositar en otro banco, que acá deposita 512,
102,4, que es el 20%, va a encaje y queda disponible el préstamo 409,6. 409,6 se lo lleva este señor y este señor lo vuelve a depositar acá, 409,6, y queda disponible 327,68 para créditos. ¿Okay? Esto es una operación rara porque fíjense que cada persona fue a pedir plata y lo depositó en otro banco. De hecho, todo el dinero que pidió lo depositó en otro banco, es un caso muy especial, pero la idea es que uno puede preguntarse en algún momento cuánto dinero hay en esta economía. Y lo que vamos a tener es que vamos a tener que sumar los 1.000 pesos que tenía este señor, porque este señor los sigue teniendo. El pasaje está depositado acá, pero es dinero de él. Si él lo va a reclamar un día, se lo tienen que devolver. Pero hay que contabilizar también los 800 pesos que tiene este señor, porque también los tiene depositados acá. Y también hay que contabilizar los 640 que tiene este señor, los 512 que tiene este señor y los 409,6 que tiene este señor. Y supongamos que hay un cuarto señor acá que va a pedir este crédito acá y que supónganse que no se lo lleva, se lo deja, lo gasta todo. Este es un caso muy especial, pero si uno contabiliza y va sumando 1.000 más 800 más 640 más 512 más 409,6, le tendría que dar un número como esto, 3.689. 3.689, pero fíjense que la operación empezó con 1.000 pesos. Estos 1.000 pesos que están acá son el efectivo. Y toda la diferencia entre 1.000 y 3.689,28, que serían 2.689,28, es dinero bancario. Es dinero que se generó simplemente porque este dinero en efectivo empezó a circular dentro del sistema bancario. ¿Okay? Ese es el dinero bancario. Si ustedes miran ahí, fíjense que si la tasa de encaje en vez de haber sido 0,20 hubiese sido 0,10, acá hubiera habido un 900 y acá hubiera habido una fracción cada vez más alta de estos números. Entonces, si el encaje es más chico, este número final de dinero total en la economía hubiese sido más grande. Esto que está acá se lo llama el multiplicador bancario, que se deduce así, se deduce como la inversa de la tasa de encaje. Acá la tienen la formulita. Después la volvemos a ver. La inversa de la tasa de encaje lo que me dice es eso. Me dice que cuando la tasa de encaje es más chiquita, más grande es el multiplicador. Entonces, cada efectivo que ingrese el Banco Central al sistema financiero se va a trasladar al final en muchísimo más dinero dando vuelta en la economía. Una forma de ver lo mismo es más formal, si se quiere, más en términos bancarios, es esto. Es el mismo ejemplo. Lo que vamos a tener acá es que, por ejemplo, los bancos pueden incrementar su activo a través de la presión de capital, emisión de obligaciones en préstamo, captación de pasivos, de depósitos, cobro de créditos, venta de títulos o venta de activos reales. Cualquiera de estas circunstancias hace que exista lo que se da en llamar un exceso de encaje. Un exceso de encaje, más allá de lo que tiene que guardar el banco para responder a sus depositantes, ese dinero se puede prestar. Entonces, ese dinero se puede prestar, se hace con concesión de créditos, y acá lo que va a ocurrir es que vamos a tener una parte de ese dinero, en este ejemplo no lo vimos, en este ejemplo se deposita completamente todo el dinero en el otro banco, pero acá lo que dice, bueno, un dinero puede ir al bolsillo de la gente, no vuelve al sistema bancario. Si yo voy a pedir un préstamo de 10.000 pesos, pónganle, muy probablemente sea para comprar algo, supónganse que me sale 8.000, los otros 2.000, en vez de guardarlo en mi casa, los puedo depositar en el sistema bancario. Entonces, queda una fracción en bolsillo mío, o lo gasto, y otra parte va y lo deposito yo dentro del sistema bancario. Al depositarlo, vuelve a pasar lo mismo. Hay una retención de caja, la retención de caja es esto de que yo no me puedo, toda la plata que me deposito no la puedo prestar, una fracción se tiene que quedar en caja. Si sigue habiendo exceso de encaje después de hacer la retención de caja, bueno, se puede prestar, se conceden créditos, nuevamente una parte queda en manos del público y otra parte se puede llegar a depositar en el sistema bancario. Esa parte que se deposita en el sistema bancario se hace la retención de cajas, es decir, que no todo se puede prestar, y lo que si sigue habiendo exceso de encaje, volvemos a entrar acá.
Esto empieza a circular otra vez acá, hasta que cada vez se hace más chiquito. Fíjense como todos los multiplicadores, en general no apuntan al infinito, sino que se hacen cada vez más pequeños, porque en realidad va quedando cada vez un monto más pequeño sobre el cual uno le va extrayendo. Entonces ahí la idea es que hace que este monto inicial que fue inyectado termine ampliándose dentro del sistema bancario si uno contabiliza todas las operaciones realizadas. Hay más dinero dando vuelta. Por ejemplo, vamos a ver algo con fórmulas. Esto no está en el libro de O'Keefe, esto está en el libro de Pérez Henry, me parece. La idea es que ahí vamos a tener la oferta monetaria. En la economía la oferta monetaria es la cantidad de dinero que hay en la economía. Se comprende todo lo que es efectivo más los depósitos. Acá los depósitos a la vista. Vamos a medir lo que es la base monetaria. La base monetaria comprende el efectivo más las reservas en los bancos, que es el encaje. Eso es lo que se define como base monetaria o base de alto dinero expansivo, tal vez se lo llama. Y la oferta monetaria acá es igual a la base monetaria, es el dinero que está dentro de los bancos y que puede empezar a circular, que se va a expandir vía el multiplicador monetario M chiquita. ¿Ok? M chiquito, M minúsculo. Bien, entonces estas son la contabilidad básica sobre la cual vamos a hacer un ejercicio ahora de multiplicadores. Entonces, vamos a hacer un primer ejercicio irreal, pero que es interesante, que es un multiplicador sin efectivo. Este multiplicador sin efectivo es este ejemplo. Este ejemplo que está acá es un multiplicador sin efectivo. La gente no se queda con efectivo y deposita todo. Entonces, vamos a llegar a este resultado partiendo de, supongamos ahora que solo hay depósitos y no hay efectivo. Entonces, la base monetaria pasa a ser solamente las reservas en los bancos. La oferta monetaria solamente los depósitos, porque el S fue. Entonces ahora introducimos la tasa de encaje, tau, el tau este que es la letra griega, tal que las reservas son un tau, el encaje de los depósitos, no se puede prestar todos los depósitos, y de acá podemos deducir que los depósitos son el encaje dividido tau, simplemente pasamos este dividiendo. Lo que hacemos ahora es recordando que H es igual a R por esto que está acá, que la base monetaria es igual a la reserva de los bancos, tenemos que los depósitos es igual a H sobre tau, pero como M es igual a D, por esta igualdad, la oferta monetaria es igual a la base monetaria dividido la tasa de encaje, que es el multiplicador. 1 sobre la tasa de encaje es el multiplicador. Entonces, el ejemplo este que habíamos visto en el primer ejercicio, lo que vamos a tener es que el multiplicador monetario es puramente bancario, es dinero es fase puramente bancaria. O sea, nadie extrae efectivo de los recursos y se los lleva a su casa. Bueno, ahora el multiplicador con efectivo lo que hace ahora es agregar una E minúscula, que es la tasa de efectivo sobre los depósitos, tal que esa tasa de efectivo la gente no la devuelve al banco. Se la queda en la casa y la gasta, obviamente. Uno pide plata prestada para gastarla. Entonces vamos a tener entonces ahora la base monetaria C, tal que comprende efectivo y reserva en los bancos, pero ahora introducimos la tasa de encaje tau, y también la tasa de retención del efectivo. Entonces tenemos el efectivo es una tasa de retención sobre los depósitos y las reservas son la tasa de encaje sobre los depósitos también. Trabajamos esto acá, suplantamos acá, estas dos fórmulas las suplantamos acá y tenemos que es ED más tau D, que es igual a E más tau por D, que es igual a D, es igual a la base monetaria, pero sobre un multiplicador que ahora comprende un retiro de efectivo y sí el multiplicador bancario. La tasa de encaje, perdón. Entonces ahora lo que tenemos es que M es igual a M, toda la base de la oferta monetaria es igual a efectivo más los depósitos, lo que nos da que es igual a M por la tasa de efectivo, o sea, todo el efectivo es un porcentaje de los depósitos retirados en efectivo más los depósitos en sí, nos da 1 más C. La oferta monetaria, entonces, suplantamos esto en la fórmula y nos queda que es igual a esto. Esto es un multiplicador más suavizado, no es tan violento, digamos, como el de la inversa de la tasa de encaje, sino que ahora comprende que hay dinero que no se reintegra al sistema bancario, sino que queda en forma de efectivo. Y acá lo que vamos a tener entonces es un multiplicador más suavizado y más realista.
teniendo en cuenta que hay dinero que no vuelve al sistema bancario, o sea que el multiplicador va a ser más chiquito. Fíjense, en Estados Unidos estos valores anda aproximadamente entre el 30 sobre el 70% de los depósitos, así que da un 0,43. La tasa de encaje en Estados Unidos anda en el 10%, y si suplantamos estos valores acá, en esta fórmula, nos da que el multiplicador es 2,7, que es bastante pequeño, bastante más pequeño de lo que vimos en el primer ejercicio. ¿Okay? Entonces esos son multiplicadores ya con valores más reales. Esta es la forma en la cual 10 pesos, cuando se meten al sistema bancario, terminan transformándose en 27 pesos. 2,7 más, 2,7 por 10. Bien, ahí tenemos más o menos, entonces tenemos la base monetaria, es una base que comprende el dinero en manos del público y más los depósitos, y cuando se meten en el sistema bancario, la oferta monetaria se hace más grande porque los depósitos empiezan a expandirse. Entonces tenemos, fíjense, un paralelogramo así con base más ancha que obviamente que el tope. Que eso es debido al dinero monetario, al dinero bancario. Bueno, ¿cómo se va generando depósito? ¿Cómo se va? Entonces teníamos dinero legal y dinero bancario. Dinero legal se genera por todas estas acciones que hace el Banco Central para generar dinero. Compra de activos, emisión de títulos, compra o venta de títulos para inyectar o retirar dinero. Y la idea es que hay un proceso combinado a la hora de crear dinero. Entonces el banco emisor, el Banco Central, decide adquirir activos en una operación a mercado abierto. Ahora después las vamos a ver bien, pero es una manera en la cual el banco opera, interactúa en el mercado financiero, tal que lo hace a través de intervenir en ciertas operaciones específicas del mercado financiero. No es que anda como un operador abierto en todas las operaciones del sistema financiero, pero por ejemplo compra activos a cambio de billetes que van al mercado, ¿no? Por ejemplo, usualmente son lo que llaman letras del tesoro, que son operaciones en Argentina, se hacen los martes a la mañana, y después la vamos a ver cuando veamos el tema de la tasa de interés, porque son pequeñas operaciones donde el banco va dando indicios de cómo va a ir manejando la tasa de interés. Bueno, en esas operaciones, por ejemplo, el banco puede comprar activos. Cuando compra activos, agarra un papel, se lo lleva al Banco Central y a cambio de eso da dinero. Ese dinero ingresa en el sistema. Lo que hace ese dinero al ingresar, o sea, los que participan en estas operaciones financieras son bancos usualmente. Vieron parte de la cartera de activos de un banco comercial, eso en la cartera de valores. Esta cartera de valores es esto. Okay, compra un activo, entonces lo que vamos a tener ahí es que el banco va a tener un activo más grande y puede con eso prestar más plata. Entonces el banco emisor expande la base monetaria con dinero legal, igual crea exceso de encaje y empieza a funcionar el multiplicador. Los bancos comerciales transforman estos activos líquidos en activos rentables al conceder préstamos, y una parte de estos créditos se retira en efectivo, la fracción E que vimos recién, y otra va en depósitos a la vista D. ¿Okay? Estos últimos hacen crecer los depósitos, generan un exceso de encaje que nuevamente se traduce en préstamos y bla, bla, bla. Empieza otra vez el multiplicador. Entonces ahí tenemos nuevamente la creación del dinero bancario, pero con el efecto combinado. Entonces tenemos las compras de títulos del BCRA, emisión de billetes, emite billetes para comprar, para pagar esos títulos. Eso es dinero legal en la base monetaria. Exceso de encaje en los bancos comerciales. Esto va a los bancos, estas operaciones que hace el Banco Central a bancos comerciales. El exceso de caja en los bancos comerciales, se conceden créditos, una fracción va a manos del público y la otra aumenta los depósitos, se vuelve a depositar en el sistema financiero, aumenta los depósitos. Una va a retención de caja, que es el encaje, y acá empieza a funcionar el dinero bancario. Exceso de encaje otra vez, puede haber este dinero que se expandió, puede otra vez volver al sistema bancario, nuevamente se conceden nuevos créditos, si sobrepasa el encaje, nuevamente, una parte se queda en manos del público, otra parte se presta, aumenta los depósitos. De esa parte que se introduce de nuevo en el sistema bancario, una parte se retiene por tasa de encaje, la otra se presta y nuevamente esto es dinero bancario y así sigue. ¿Okay? Ese es el procedimiento por el cual, digamos, el Banco Central interviene generando dinero. Y ahí tenemos todas las interacciones que puede tener, que es una araña, una telaraña, parece eso. Todas las interacciones que puede haber entre los agentes del gobierno, el Banco Central, los intermediarios financieros y ahorradores y prestadores. Entonces lo que vamos a tener ahí es el gobierno
que con política económica maneja el Banco Central. Eso es una discusión que después vamos a tener. En general, la autonomía del Banco Central es desde la década, yo les diría que desde el banco, en realidad desde la Federal Reserve Bank. El primer banco central que empieza a actuar o que empieza a hacer una política muy fuerte de autonomía es la Reserva Federal de Estados Unidos. La idea es que el Banco Central tiene que no tiene que recibir directivas del gobierno. La función del Banco Central es mantener el poder de compra de la moneda, y esto lo tiene que hacer sea que independientemente de lo que quiera hacer el Banco Central, lo que quiera hacer el gobierno, no. Usualmente cuando el gobierno interviene a darle directivas al Banco Central genera inflación. Y es lo que pasó históricamente, y es lo que pasó con Cristina, pasados 2 años durante el gobierno de Macri, hasta que el 28 de diciembre de hace 2 años atrás, un impresentable del gobierno de Macri fue a desautorizar al presidente del Banco Central, y el presidente del Banco Central lo dejó. Eso costó 10.000 millones de dólares de reserva. La idea es que el Banco Central tiene que operar autónomamente fuera de la órbita del gobierno. Y tiene que tener una política tal de mantener el poder adquisitivo del dinero. Punto. Y mantener el tipo de cambio también. Pero bueno, acá usualmente puede ocurrir esto de que haya política económica que se fije con el gobierno, que eso puede ser, que se pauten que la política monetaria de alguna manera cambie, acompañe una política fiscal, que se paute eso, pero no que reciba directivas en orden jerárquico. Bueno, y después lo que tenemos es el Banco Central operando contra el gobierno, operando con el gobierno, que es a través de préstamos y pagos al tesoro. Después el Banco Central, estas son las funciones propias del Banco Central, todas las marrones que están acá: emisión de billetes, control del dinero bancario, Banco del Estado, manejar las reservas internacionales, asesoría financiera y Banco del Estado. Estas son las funciones propias del Banco Central. Y después lo que va a tener es política monetaria a través de los intermediarios financieros con la tasa de encaje, y a través de préstamos de política monetaria, a través de préstamos a los bancos comerciales. En los dos casos, para garantizar sobre todo la liquidez. Tiene que haber liquidez. Los intermediarios financieros a su vez interactúan con ahorradores y prestatarios, tanto brindándoles recursos financieros como generando activos financieros secundarios o indirectos para los ahorradores, y directos o primarios por los prestatarios de créditos. Y después ahorradores y prestamistas también generan recursos financieros a través de recursos directos o primarios, es decir, todo lo que sea generar, los ahorradores generarle fondos, los prestatarios generando préstamos por ahí a los ahorradores, y viceversa. La idea es que esta es la interacción que vamos a tener en todo el sistema financiero, un sistema financiero moderno normal, digamos. Bien, lo que vamos a tener también acá es que hay factores autónomos de creación y absorción de base monetaria. Autónomos, que quiere decir que los tiene que hacer el gobierno, el Banco Central, mecánicamente. Esto lo tienen que hacer básicamente por ejemplo, en el caso del sector externo, si el Banco Central ha decidido que va a tener una política de tipo de cambio fijo. Eso después lo vamos a ver en más detalle. Pero cuando un Banco Central interviene en el mercado, o sea, cuando un Banco Central decide tener una política de tipo de cambio fijo, que lo puede decidir obviamente que lo puede decidir obviamente con el gobierno, hacer una política a nivel estatal. La idea es que uno no es que fija un tipo de cambio fijo y lo fija por ley. Y dice, ya está, a partir de mañana el dólar va a salir 60 pesos y nos vemos, chao, me voy a dormir. El que quiera cobrar de más va preso, o le pongo una multa o lo que sea, no. Cuando uno fija un tipo de cambio y establece un valor para la moneda, uno tiene que salir a responder por esa moneda. Es decir, que uno va a garantizar, yo digo que el dólar sale 60 pesos, a cualquiera que me exija comprar dólares a 60 pesos, yo tengo que ofrecerle dólares y cobrarle 60 pesos. Eso es fijar un tipo de cambio. ¿Okay? Entonces, el Banco Central, si opta por fijar un tipo de cambio, tiene que intervenir en el mercado de divisa comprando pesos y vendiendo dólares, o vendiendo dólares y comprando pesos, de manera que mantenga el valor que dijo que iba a fijar. O sea, no es compulsivo eso, sino que tiene que actuar en el mercado haciendo oferta de oferente y de demandante, tal que el precio quede en ese lugar. Tal que siempre el precio de equilibrio quede en el lugar fijado.
La idea es que si aumentan o bajan las reservas, deben emitir o absorber base monetaria como contrapartida, porque es parte del activo. Y ahí lo que va a estar ocurriendo es que pueden existir efectos tales que, por ejemplo, si las reservas aumentan, se expande la base monetaria, eso se puede absorber después con una política contractiva, pero si las reservas bajan para evitar, por ejemplo, una devaluación, se drenarán y, bueno, y se resta liquidez al sistema porque tiene que haber como compensación de eso, tiene que haber una política expansiva. Y esas políticas expansivas generan más dinero que puede hacer que pierda valor de la moneda, con lo cual va a volver a variar en el mercado el valor de la moneda y va a tener que el Banco Central volver a actuar para corregir esa situación que generó el mismo a la hora de expandir la base monetaria para compensar, para bajarle liquidez al sistema. Bueno, es una política complicada, pero vamos a ver que políticas de tipo de cambio fijo no se usan tanto modernamente. Se han dejado de lado por políticas más de fluctuación controlada. Y otros factores autónomos de creación y absorción de base monetaria es con el sector público. Cuando el sector público entra en deuda, actúa como está obligado el Banco Central a realizar los pagos al Tesoro contra los presupuestos en las distintas administraciones. Entonces, bueno, cada pago aumentan los pasivos del Banco Central. Y la idea es que esto puede generar, si al final del periodo hay déficit, o mejor dicho, los ingresos son mucho menores que los pagos, entonces se genera una situación de déficit, la cual el Banco Central lo va a cubrir imprimiendo dinero, eso es monetizando la deuda. Si monetiza la deuda, lo que hace es precisamente tirar plata al mercado, que no va a tener un respaldo adecuado y va a generar procesos inflacionarios. La idea es que, bueno, hay un poco lo que yo he contado recién, con independencia del Banco Central, esto puede oponerse, el banco puede oponerse a realizar este tipo de financiación espuria. La idea es que si el banco es independiente va a decir, no, yo no, ustedes incurrieron en déficit, yo no me hago cargo de eso. ¿Por qué? Porque si yo me hago cargo de eso, pasa esto, que yo monetizo la deuda, y si monetizo la deuda genero inflación, y el Banco Central es guardián del poder adquisitivo de la moneda. Lamentablemente en Argentina esto casi no ha pasado. Y bueno, la idea es que la monetización del déficit público ha sido la causa de inflación en muchas economías desde el keynesianismo, desde que se empezó a sugerir esto de que el consumo era el caballo que arrastraba toda la economía. Bien. Y después, esos son factores autónomos. Se llaman factores autónomos tanto el del sector externo como el del sector público porque el Banco Central tiene que salir a responder automáticamente. Okay, son compromisos que tiene asumido el Banco Central y tiene que salir a responder. Okay. Estos son factores controlables de creación o absorción de base monetaria. Estas son operaciones que realiza el Banco Central para controlar, no de manera autónoma, sino de manera más consciente, digamos, de manera más meditada, cómo va a ir manejando la oferta monetaria de la economía, que es eso lo que controla el Banco Central. Entonces, la idea es que vamos a tener créditos al sistema bancario, ya lo vimos, son préstamos a los bancos para aumentar su liquidez y poder expandir la cantidad de dinero vía el multiplicador. Y ahí tienen opciones como redescuentos en letras, préstamos de regulación monetaria, certificación de depósitos, préstamos especiales. Y son todos a muy corto plazo. O sea, son pequeños préstamos que se van dando en días o en semanas que se tienen que devolver automáticamente. Es porque en ese momento, por poquito, le fallamos en la planificación y nos quedamos sin efectivo. Entonces, acuérdense, el gran problema de una corrida bancaria es que un depositante no reciba su dinero, uno solo. Entonces, si hay un pequeño problemita, se soluciona automáticamente, el Banco Central deposita un préstamo, lo que sea, y ya está el dinero disponible. Operaciones a mercado abierto, que son estas que yo les conté, de comprar o vender títulos a los bancos, tales que de esa manera incrementan el activo de los bancos comerciales para que puedan tener exceso de caja y poder prestar de más y hacer activar el multiplicador bancario. Y en general tenemos todas estas son las ofertas, estos son los volantes que maneja, digamos, el Banco Central para manejar la política monetaria, que es la variación de la tasa de encaje, dejando disponibles más créditos para que actúe el multiplicador, créditos a los bancos, darle plata a los bancos para que incrementen su activo nuevamente, se mueva el multiplicador, y operaciones a mercado abierto también, para generar o retirarle activos a los privados de tal manera de inyectar o absorber dinero de la economía.